Bienvenidas a todas las personas a los conversatorios permanentes de Cultura Viva Comunitaria 2024. Es una alegría invitar a todas las organizaciones de Cultura Viva Comunitaria a esta acción estratégica del Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Los conversatorios permanentes son un espacio de reflexión e intercambio que nos preparan para nuestro próximo 6º Congreso en México en 2025. La participación de todos y todas contribuye a nuestro movimiento. Por una Latinoamérica más integrada y autónoma. Retahu Bamumen Onkayuhmar. Ayut Ndoriwat Yikashut Wimenwat. Por la defensa de la naturaleza, de los territorios y los pueblos. Por artes y políticas que miren o bem común. Priorizando la vida y no el capital. Por una sociedad libre de patriarcado, el racismo y otras formas de dominación y opresión. Sé parte de los conversatorios y vayamos todas juntas y juntos hacia nuestro 6º Congreso Latinoamericano de la Cultura Viva Comunitaria. Listo. Buenas noches a todas, a todos y a todes. El día de hoy, 9 de diciembre de 2024, a este conversatorio del Círculo de la Palabra de Derechos Humanos por la defensa de los derechos humanos desde las culturas vivas comunitarias hacia una declaratoria del buen vivir Abya Yala. El día de hoy tenemos la participación de grandes compañeras y compañeros de Chile, Perú y de aquí de México. Mi nombre es Aldo Adrián Nuño, compañero de la Cooperativa Cultural El Arbolillo. En esta ocasión tengo el honor de moderar este bello círculo de la palabra. Y bueno, ante la arremetida del conservadurismo y el neoliberalismo en Latinoamérica y la crisis humanitaria, el Círculo de la Palabra Derechos Humanos, estamos en este conversatorio donde compartiremos experiencias y reflexiones hacia la creación de una declaratoria del buen vivir en el Abya Yala. Es urgente la creación de un espacio continental que nazca desde el movimiento de cultura viva comunitaria y responda a estas exigencias de los territorios. Y bueno, quisiera presentar a nuestros compañeros. Está la compañera Arlén Palestina Pandal Madrid, de la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer. Elisa Martínez, AC, de Ciudad de México. La compañera Gisela Obando, del Centro Cultural y Artístico El Cerrillano, de Molina, Chile. A la compañera Yani Lombera, del Banco de Tiempo Cualcán, de Ciudad de México. Y a Verónica Flores, compañera de la sala de lectura Aventuras en Vigil, de Vigil, Lima, Perú. Y bueno, en este contexto también conmemorativo el día de mañana, del Día de los Derechos Humanos, desarrollamos este importante y significativo Círculo de la Palabra. Y pues bueno, sin más, sin abusar tanto de la palabra, quisiera darle la bienvenida a todas y todos y pasar a nuestra primera pregunta para que todos estemos preparados y preparadas, sobre, principalmente en contexto de América Latina, cómo se viven nuestros países, nuestros pueblos, nuestros barrios, nuestras comunidades, el retroceso de las democracias en América Latina. En este contexto, como decimos, de las arremetidas del conservadurismo, del neoliberalismo, es muy importante nuestras reflexiones. Y pues para empezar, le damos la bienvenida a la compañera Verónica Flores. La compañera Verónica Flores Pantoja es compañera sindicalista, ha laborado desde hace muchos años en una fábrica y bueno, ha hecho una labor muy importante en este ámbito sindical. Y bueno, desde el 2020 ha participado
como abuela cuentacuentos en la Casa de la Literatura Peruana, y desde ahí pues aporta, ¿no? a llegar a colegios, a museos, a bibliotecas, y también es compañera promotora de lectura de la sala Aventuras en Vigil, Lima, Perú. Pues bienvenida, compañera Verónica, y pues empezamos contigo. Un gran abrazo y yo encantado y un honor poder compartir este círculo contigo. Buenas tardes. Muchas gracias, Aldo. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, boa tarde para los compañeros de Brasil, y permítanme el día de hoy, 9 de diciembre, abrazarlos a todos ustedes, compañeros y compañeras latinoamericanos. El día de hoy es una fecha importantísima. Hace 200 años, en las pampas de la quinoa, en Perú, se selló la independencia del Perú, pero no solamente la independencia del Perú, sino de la América toda. Ese día se derrotó a los españoles y desde esa fecha salieron para nunca más volver. Esa gesta libertadora tuvo como protagonistas a peruanos, mestizos, negros, indios, cholos, y también a los compañeros latinoamericanos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos. Todos ellos participaron en esta gesta, y creo que es importante señalar cuán integradora debe ser nuestra lucha en todos los frentes, Y nosotros que trabajamos ahora en el ámbito de la cultura, de la lectura, en verdad nos sentimos inspirados por esta gesta integradora, y la hemos rescatado desde la Casa de la Literatura también. Hemos rescatado esta gesta con historias poco conocidas, porque la historia está hecha desde el historiador machista y también desde la historia occidental. Se habla mucho de Bolívar, de Sucre, pero no se habla de aquellos que lucharon en los pueblos, de aquellos hombres y mujeres que dieron la vida y que son anónimos, que no tienen nombre. Tenemos mujeres como María Parado de Toledo, las mujeres mártires de la Caravana de la Muerte. Tenemos una gran cantidad de héroes, de mártires anónimos, y todos ellos han sido protagonistas de esta gesta y deben ser honrados, y me permito hacerlo desde este encuentro, desde este conservatorio. El contexto en el que nos encontramos en Perú, desde la intentona de golpe del presidente Castillo hace 2 años, nos puso en una situación de falta de derechos, porque ante las protestas por el arresto del presidente y por la situación que se venía dando, la que asumió el poder, que fue la señora Dina Boluarte, debió solamente hacer un gobierno de transición y convocar elecciones, pero lamentablemente ella se ha asentado en el sillón presidencial, sustentada sobre todo por un Congreso que tiene intereses económicos propios, particulares, y que no son para nada los intereses del pueblo, y no representan tampoco la votación que se le otorgó al presidente Castillo. Los votantes de Castillo fueron todos los pueblos más vulnerables, abandonados, y que no habían sido considerados en el programa o en los planes de gobierno de estos últimos presidentes. Y desde aquí me permito también señalar que era el primer presidente con una votación popular, netamente popular. Pero así es la historia.
la historia tiene altibajos. Y al día de hoy estamos en el Perú con un retroceso fortísimo respecto a los derechos humanos en general. El derecho a la protesta es uno de los más vulnerados. ¿Por qué? Porque como ustedes habrán tenido información de primera mano quizás por la prensa internacional, apenas se levantaron los pueblos de Ayacucho. El día de hoy en Ayacucho, en la Pampa de la Quinoa, se está celebrando el Bicentenario, pero ese pueblo tuvo una cantidad mayoritaria de los 50 muertos. Ayacucho ha sido uno de las ciudades donde más muertos ha habido. Y hasta la fecha no hay justicia para los familiares y para los hermanos que cayeron. Entonces, bajo esta situación donde tenemos un ejecutivo que se allana a todo lo que diga el Congreso y un Congreso que solamente quiere mantener sus privilegios como clase dominante, el pueblo se encuentra en una situación totalmente en una indefensión total. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas ocupan todos los espacios cuando hay una fecha donde se proteste. Hace poco hemos tenido una protesta de 3 días, porque en el Perú se está sufriendo mucho de las mafias, del chantaje y de la extorsión. Cualquiera de nosotros puede ser víctima de las balas, puede ser un comerciante, puede ser un pasajero de un bus, de una mototaxi, en fin, son muchas y muchos las víctimas de esta situación. Y aquí hay una cuestión muy clara. Salimos a marchar por el derecho a la vida. Es otro de los derechos fundamentales que ha sido vulnerado. Y en medio de toda esta crisis política, donde se pretende también copar las instituciones que deberían ser independientes, como el Poder Judicial, como la SUNEDU, que regula las universidades y que nos han dado claras muestras de velar por la calidad educativa. La Defensoría del Pueblo, que es una institución que debería velar en los casos en que se vulneran y se violan los derechos humanos. Todas esas instituciones han venido siendo copadas por elementos que el gobierno coloca allí. Entonces, desde esta perspectiva, desde esta situación, hoy más que nunca, desde Perú, es urgente que el ciudadano de a pie, todos nosotros, los que trabajamos en todos los espacios democráticos, en todos los espacios de participación ciudadana, hagamos escuchar nuestra voz. Porque, como yo digo con una llanura, con una simpleza, nadie va a venir a otorgarnos la libertad. La libertad se tiene que conquistar, la libertad se tiene que luchar. Es el ejemplo que nos dieron hace 200 años los patriotas que lucharon por la independencia. Y ese grito libertario que se escuchó no debe ser acallado. Por el contrario, tenemos nosotros, hombres y mujeres, que hoy queremos vivir en una patria de paz, de armonía, de crecimiento y de desarrollo para los más vulnerables. Aquí ha habido mucho dinero. El Perú es uno de los países que exporta más minerales, pero esos ingresos tan grandes que ha tenido el Perú en estos últimos años no han sido retornados a los lugares de donde se explotan esos minerales. Por el contrario, esos lugares, esas ciudades, esos pueblos han sido devastados
por la contaminación ambiental, porque las carreteras han sido invadidas por camiones, por transporte, las tierras de cultivo han sido echadas a perder y muchos de estos pueblos han tenido que emigrar y salir de esos lugares hacia otras ciudades y hacia la capital. Y la capital no ofrece, lamentablemente, nada bueno para el migrante, porque la capital, como sucede con las capitales de todas las ciudades de Latinoamérica, son capitales donde no se puede vivir si no tienes un trabajo, no se puede vivir si no tienes una casa, si no tienes que comer, porque se ha perdido un poco también la solidaridad, la empatía, todo eso que existe en un pueblo y en una ciudad pequeña, en una ciudad donde todo se conoce. Y eso es lo que también tratamos de rescatar desde las culturas vivas comunitarias. El buen vivir implica solidaridad, implica luchar por intereses comunes, luchar por construir cultura, por construir educación, por construir salud, y que nuestros pueblos, hermanados en una patria grande, podamos vivir en armonía. Finalmente, debo señalar que el ámbito en el cual desarrollo mi actividad y la actividad conjunta con otras compañeras y compañeros está situado en el Cercado de Lima, que viene a ser parte de la capital en el Perú y corresponde a una comunidad que estaba rodeada de industrias. En la época en que Perú tenía mucha industria, la zona donde yo vivo estaba rodeada de fábricas de todo tipo, ¿no? Estas industrias poco a poco se fueron yendo a la periferia y otras fueron lamentablemente cerrando, ¿no? Porque el neoliberalismo también trajo eso, ¿no? Trajo el cierre de muchas industrias, hay actividades que ya no se desarrollan o que tienen el peligro de cerrar, como la textil, por ejemplo, ¿no? Porque hay mucha invasión de textiles chinos aquí en el Perú. Y bueno, en esta comunidad donde yo he nacido y he vuelto a vivir después de muchos años, desarrollamos una actividad de fomento de lectura con niños y niñas de 3 a 12 años, donde nos relacionamos con instituciones que también aportan a nuestra comunidad. La Biblioteca Nacional del Perú, en la estación Breña, que es una estación que está cercana a nosotras, nos brinda el préstamo de libros, una maleta viajera con la cual podemos darles lecturas, también conversar sobre lo que las historias nos cuentan y nos dicen desde el imaginario de cada uno de los niños, desde el imaginario de cada uno de ellos. Y así, de esa manera, podemos desarrollar el espacio y también gracias a las donaciones de nuestros amigos y vecinos. Entonces, a partir de este espacio que fue inspirado en el 5º Congreso de Cultura Viva Comunitaria, donde pude participar por invitación de una compañera, se generó esta necesidad de fomentar la lectura. La lectura no solamente es placentera y nos llena a cada uno de nosotros, no solamente es conocimiento, sino también es un viaje, es una aventura y es una ilusión, es un imaginarse que otros mundos son posibles. Y desde el espacio Aventuras en Vigil, nuestros niños imaginan esos mundos posibles, donde podamos tener áreas verdes, donde podamos tener
quizás en parques donde podamos tener una biblioteca hecha de cemento y donde también podamos jugar. El juego es una parte importantísima de nuestro espacio, porque nos permite que los niños puedan experimentar y volcar todas las emociones que a veces tienen muy guardadas, porque los niños experimentan en sus vidas muchas situaciones que atraviesan la vulneración de los derechos humanos. Por ejemplo, la violencia familiar y la violencia contra la mujer repercute hondamente en los niños y niñas. Y tenemos niños a veces callados, a veces retraídos. La migración, la fuerte migración venezolana hacia el Perú y hacia otros países de Latinoamérica también se ha visto reflejada en nuestros espacios. Tenemos niños migrantes de Venezuela que felizmente han sido recibidos por nuestros niños de una manera muy abierta, porque los niños no tienen esas diferencias de fronteras. Los niños no perciben esas expresiones a veces ofensivas contra los migrantes. No tienen esa división, esa frontera o esa limitación que podemos ver los adultos. Aquí cuando se presentan las situaciones de violencia y hay participación de migrantes, sean colombianos, venezolanos, se piensa o se dice que todo se ha puesto peor desde que han migrado, pero no es así, no es así. La violencia, las mafias, las extorsiones, no solamente han venido con la migración, ya existían en el Perú, ya existían, estaban focalizadas quizás en algunas ciudades de frontera, pero no son propiamente por causa de la migración. Y esto quiero dejarlo bien claro porque hay una intención también del propio gobierno de pretender echar culpas ajenas a todo lo que vivimos. Si existe más violencia es porque llegaron los venezolanos. Si existe mafias o cupos es por aquello, ¿no? Entonces, este es un discurso que el gobierno ha tratado de mantener para, lógicamente, pasar por alto su ineficacia, su inoperancia y también su propia corrupción. Porque la corrupción, ese mal que corroe como un cáncer, es uno de los males más grandes que tenemos aquí. Y la caída justamente del presidente Castillo tuvo que ver también con hechos de corrupción que sucedieron desde su entorno familiar y amical más cercano. Entonces, la migración, la violencia familiar, todas aquellas violencias que se ejercen contra los adultos y adultas repercuten en nuestras infancias, en nuestros niños y niñas, y los padres no los ven, no los vemos porque estamos laborando hasta altas horas de la noche, y también porque los padres están dedicados a producir para proveer alimentos, para proveer vestidos y todo lo que concierne al sostén de su hogar. Eso es lo que está sucediendo en Perú, queridos compañeros y compañeras. Muchas gracias, compañera Verónica. Pues de aquí les enviamos un abrazo, todo el apoyo. Y como comentas, pues en la lógica de este círculo en la cual estábamos ya trabajando desde semanas, es de que los derechos los vamos construyendo nosotros, ¿no? Nadie nos los da, nadie nos los otorga, nadie los asegura, ¿no? Nosotros mismos
vamos construyendo con nuestras mismas acciones ciudadanas, culturales, los vamos haciendo valer, ejerciendo. Muchas gracias, compañera Verónica, muy importante lo que nos comentas. Vamos a darle la palabra ahora a nuestra compañera Arlene Palestina Pandal Madrid. Ella es una abogada feminista, litigante con especialidad en perspectiva de género de Ciudad de México, de la zona centro principalmente, autora de varios trabajos de pedagogía, de la educación, del derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es asesora también jurídica de varios grupos en resistencia para la defensa de sus derechos humanos y es representante legal de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez AC. Bienvenida, compañera Arlene. Escuchamos tu exposición acerca de esta primera pregunta en torno a cómo se vive, cómo el contexto, ¿no?, de los derechos humanos en Ciudad de México y en el país, en tu labor también. Bienvenida, Arlene. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Había enviado un video, no sé si ese lo íbamos a pasar al inicio. Aquí lo compartí y adelante, compañera Patricia. No, estamos aquí. Solo quiero preguntar si el video sí, si no para tomar la palabra, porque así viene en el programa. Sí, lo compartimos. Si gustas tomar la palabra y en breve aquí lo comparto si quieres. Muy bien. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Para mí es un honor que me hayan invitado y que me hayan convocado a participar en una discusión que hoy nos es urgente. Y nos es urgente en la lógica de entender qué es lo que está pasando con las democracias en Latinoamérica y también pues para ir costeando qué es lo que está pasando en el mundo entero. Hablar de México y hablar de derechos humanos es hablar de las perspectivas de miles de organizaciones de la sociedad civil a las que les debemos verles a los ojos y dar una explicación y una forma organizativa que nos permita abatir la violencia capitalista, neoliberal, patriarcal, machista, que ha llevado a la muerte a miles de millones de mujeres, al menos en México. México tiene un parteaguas de un antes y un después con el proceso histórico político que sucede en el norte de la frontera, muy cerca con Estados Unidos de América, con las muertas de Juárez, así se le llamó a todo este movimiento, que hablaba de una repercusión social muy permeada por el machismo de cientos de mujeres que al quedarse solas con la lógica de irse sus maridos al sueño americano, pues tenían que trabajar en las máximas casas de maquila que pagan mal, laboran más de 12 horas y que las corrientes de división para llegar a sus domicilios y llegar a las zonas de trabajo pues eran sumamente largas. Este movimiento de mujeres empieza a decir algo está pasando, están siendo desaparecidas diario muchas mujeres trabajadoras de la maquila y compañeras, familiares, hermanas, tías, madres, pues empiezan a decir algo está pasando, no es normal lo que está sucediendo aquí en Chihuahua. Es un movimiento que pone en el ojo del huracán a México en el tema de derechos humanos, en cuanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional, que no logró tomar riendas en el asunto, pero que claro que conoció del tema, y que nos permite entender el nivel de violencia gestada hacia las mujeres en un país como México. Si vamos entendiendo, investigamos un poco qué es lo que pasa con las muertas de Juárez,
vamos también comprendiendo el proceso capitalista y neoliberal de las izquierdas en México, y las izquierdas hablando desde la posición democrática, partidista de un país que, aunque tiene unas leyes y una constitución que cualquiera quisiera, muy adecuada a la Revolución Francesa, con todos los derechos para todas las personas, con un tema de avanzada en derechos humanos, la realidad es que es aplastante, ¿no? Hablar de lo que sucede de derechos humanos en este contexto político y social nos lleva a entender que hablar de desaparición forzada, hablar de la muerte de mujeres en un país como México, es hablar de los homicidios, de la detención de migrantes o la desprotección de migrantes, ataque a periodistas y activistas ambientales y la violencia contra las mujeres y feminicidios. Y estas 4 líneas de omisión por parte del Estado mexicano nos llevan a hacer todo un movimiento político y social de colectivas, de organizaciones que están dadas de alta en Hacienda, lo cual también es un gran reto en un país como México, pero hay millones de mujeres y de colectivas, de hombres, de indígenas, de personas que trabajan en el campo, de obreros, de mucha lucha de clases, como hoy las mujeres y las jóvenes, y los jóvenes que andan en moto repartiendo comida o repartiendo estos paquetes express donde se les paga destajo, pues son la nueva juventud que no tiene una forma adecuada de poder trabajar dignamente, de tener el apoyo que el Estado tendría que brindar como salud, educación y dar de alta con un número del Seguro Social. Esto ya es imposible prácticamente en toda la República Mexicana. Entender que un trabajador de a pie tendría que tener estos derechos no mezclados con ponte la camiseta, sino como un proceso de desarrollo democrático que no está a discusión, pero no es así, ¿no? El tema de los call centers y del outsourcing en México se ha destapado de manera brutal, generando la precariedad a las trabajadoras y los trabajadores. Hablar de derechos humanos en México también es hablar de mujeres buscadoras, que es un movimiento de madres que han estado solicitando al Estado mexicano que demuestre y que dé la cara para saber dónde están sus muertos y sus muertas, sin tener capacidad de entender si están muertas o muertos, que ahí es donde la capacidad de esta angustia que el Estado maneja muy bien para los luchadores sociales, de buscar a tu desaparecido, se vuelve algo interminable porque no veo tangible que esa persona esté muerta y entonces yo pueda darle cristiana sepultura. No sé dónde está y todo el tiempo me mantengo con la zozobra de que en realidad va a aparecer y está viva o está vivo, ¿no? El movimiento de los 43 es otro movimiento histórico del que hablar en México y no hablar de los 43 es algo sucede en este país. Hablar de México es también hablar de todo un movimiento histórico indígena que nos habla de toda la ola de los años 70, de luchadoras y luchadores sociales que vienen del movimiento de 1968. Y son mujeres y hombres que fundaron organizaciones de la sociedad civil a las que le dieron la vida, a las que hoy están desapareciendo y están matando a sus líderes sociales. Es muy normal, es muy violento ver en las noticias mexicanas que desaparecieron, mataron o apareció atropellado o estalló o se fue al barranco el carro donde iba el luchador social de X comunidad en alguna zona de la República Mexicana porque estaba defendiendo el agua, las maderas preciosas, la tierra y la comunidad que se va generando y gestando en muchos rincones de la República Mexicana. Cabe destacar que México tiene una potencia diversa, biodiversa, que permite tener desierto, selva, toda una característica de diferentes marcos geopolíticos y geonaturales
que dividen a México en muchos Méxicos, ¿no? México en el norte de la República Mexicana es un México y el sureste de México es totalmente otro México a lo que pasa en el centro de la capital. Hablar de la defensa de los derechos humanos es hablar de la población más desprotegida. A cualquiera de nosotros estamos amenazados, todos los días salimos con el teléfono intervenido, con toda una búsqueda de enfrentar al gobierno mexicano para decirle las omisiones que ha realizado. Y cabe destacar que a comparación de lo que está pasando en Europa, con la situación política en México, es que México llega desde hace 2 sexenios, con este que va a correr, y con el pasado, un movimiento político de la izquierda en la que muchas personas depositaron una confianza importante para valorar que las cosas podían mejorar. Y lo que hemos observado quienes somos defensoras y defensores de derechos humanos es que se ha avanzado muchísimo en la venta de la tierra, en la venta del agua, en la venta de las maderas, en el acto de gentrificación en las grandes metrópolis, que ha recorrido y ha expulsado a los nativos y a las nativas y a quienes han defendido sus pueblos y sus movimientos sociales por más de 30 años. Entonces, no decirlo sería una falta de respeto a un procedimiento violento de omisión histórica que tenemos que nombrar, que quienes estamos realmente en la defensa y en dar el corazón en estas luchas, tenemos que nombrar con nombre y apellido. Y lo que ha sucedido en este país es un silencio avasallador por muchas gentes que ahora hacen llamarse la izquierda y que han dado una deuda mayor a quienes están defendiendo y dando la cara. Hay mucha gente detenida en los centros penitenciarios de este país por ser luchadores sociales. A Chiapas le debemos un acuerpado histórico a nivel mundial porque en 1994 se hace un antes y un después en el mundo entero con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Chiapas tiene la gran mayoría de acuíferos de agua natural de toda la República Mexicana y incluso comparado con otros lugares como la selva de Brasil, que da mucha riqueza para empresas como Coca-Cola, que buscan comprar estas zonas territoriales, que de hecho ya hay contratos que se han publicado de saber que se ha vendido muchas de estas zonas y acuíferos a Coca-Cola en Chiapas. Y es por ello que ahora el narcotráfico, que es la mano derecha del Estado mexicano, ha generado condiciones para violentar a los luchadores y luchadoras sociales. Chiapas hoy en día está siendo violentada todo el tiempo. Los caracoles, que es una forma de gobernanza, de usos y costumbres, que es lo que nos mantiene en este conversatorio el día de hoy, hablar de lo común y de las luchas desde abajo, de manera más horizontal, más social entre compañeras y compañeros. Los caracoles son zonas donde la gente no puede tomar, no puede sembrar ningún tipo de droga, no puede violentar a las mujeres, donde se discute qué hacer con las juventudes en esas zonas zapatistas, y es un ejercicio a nivel mundial que vale la pena reproducir, pero que hoy están siendo violentados de manera muy fuerte por parte del gobierno federal y por parte del gobierno estatal, con proyectos como Sembrando Vida y como otros proyectos más, en donde están enfrentando a la población para que se peleen entre ellos y el gobierno solo se siente a observar mientras va ganando territorio de tierra para seguirla matando con transgénicos. Entonces, pues quienes estamos dando la lucha para las poblaciones prioritarias nos damos cuenta que en el discurso político y social en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores no se habla de las poblaciones prioritarias como las mujeres transexuales, como las trabajadoras sexuales, como las mujeres con capacidades distintas, como las mujeres que tienen alguna situación
de ser madre soltera, pero que no está en el acto de victimización, sino que está todos los días parándose temprano, haciendo diversas actividades que le permitan estar en casa con sus pequeñas y sus pequeños, y que no traen este discurso de ayúdame, de auxilio, sino que están metidas en la vida laboral, incluso hasta con 3 trabajos, y que esto va permeando también en poder ingresar a un acto cooperativista y esperar a que gobierno también, que ha ido cooptando el acto cooperativista, pueda inyectar una parte de la economía ahí. Pues vamos viendo que no es tan viable el discurso de la centralización de los gobiernos, la centralización de los poderes, la centralización del poder único como una forma organizativa para desarticular a las organizaciones de la sociedad civil, pensando o ideando que no debe de haber intermediarios entre el pueblo y el gobierno, porque ese es el discurso que la 4T maneja ante la ciudadanía, pero que ya en los hechos y en el cotidiano, pues la realidad es totalmente adversa a lo que se implementa. En realidad es un tema complicado, es un tema que nos llevaría a subdividir muchas aristas de lo que conlleva la gentrificación, la violencia hacia las mujeres, el tema de migración, que es un tema ya global, que es un tema, observar lo que pasa en Grecia, observar lo que pasa en Italia con las cárceles o con los centros de concentración de migrantes en el mar. Es tan violento como ver hoy la omisión que hay en diferentes partes de la Ciudad de México, donde se concentran más de 900 migrantes, donde suben a los migrantes en esta ciudad a camiones y los dejan en la madrugada en la carretera, donde saben perfectamente que va a llegar la delincuencia organizada a levantarlos. Esto está documentado, no lo estoy inventando yo, lo tenemos documentado también quienes trabajamos con migrantes, y que hay un acto de omisión que es del tamaño de que quien debiera levantar la mano y decir podemos llevar este asunto a la Corte Penal Internacional o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con todos los elementos que ya se tienen, pues sería formidable, porque se ha avanzado mucho con este gobierno de izquierda en violentar, en gentrificar, en privatizar mucho de lo que no se había podido con otros gobiernos. Y no estoy aquí dividiendo que un gobierno de izquierda sea malo y un gobierno de derecha sea bueno. Desde nuestra trinchera creemos que cualquier gobierno, cualquier color que sea, tiene claros los estándares internacionales para seguir haciendo una lucha contra la vida. Hacer una guerra contra la vida es este discurso patriarcal, neoliberal, del que no podemos salir y del que esperamos seguir rompiendo dentro de las formas organizativas que podamos seguir teniendo en este andar. No me cabe más que seguir mencionando que la lucha de las mujeres feministas ha hecho también un parteaguas importante en esta ciudad, generando condiciones de poner en la punta de lanza discusiones que hoy no se han querido tomar, pero que nos llevaría a otro conversatorio inmiscuirnos en ello. Y pues agradezco muchísimo se me permita la palabra en este conversatorio. Muchas gracias, Arlene. Muy interesante lo que nos comentas, muy pertinente. Vemos si se puede el video, compañero Hipólito, Marcos, para... Tranquilo, tranquilo. Ya va a salir. Listo.
Nos encontramos el día de hoy en la fosa en el Panteón San Isidro, recordando y haciendo una misa de cuerpo presente para Devani García, porque fue asesinada también en la zona de Tlalpan. Apenas en Ciudad de México y en la República Mexicana habían 16 casos de transfeminicidios. Sí es importante desde Brigada Callejera decir que la forma en la que muere la compañera fue un transfeminicidio, fue un cobro de piso, porque hay muchas formas de cobrar piso en la calle, muy sutiles, pero no dejan de ser violentas, muy obligadas, pero no dejan de ser violentas. Entonces, bueno, llamamos a las autoridades para que hagan algo al respecto, para que también el tema efectivamente de Devani García se tiene que modificar el delito, porque la carpeta de investigación se abrió en el Hospital Balbuena solo por lesiones, y esa clasificación se tiene que solicitar una reclasificación ahí mismo, y de eso nos vamos a encargar para que haya justicia para Devani, para su familia, y claro que Devani descanse en paz con su mamá. Entonces decimos basta porque en la República Mexicana van 16 casos que tenemos contabilizados, pero estamos segurísimas que en toda la República Mexicana hay muchos casos más que no están pues realmente notificados, no tenemos los nombres, pero sí tenemos historias de compañeras que nos van contando pues que siguen siendo asesinadas. Entonces hacemos un llamado de basta a que la forma en la que a las mujeres les arrebaten la vida sea de esta manera. Que por tu Santa Cruz nos redimiste y por nosotros nos salvaste. Esto fue en Tlalpan, en la delegación Cuauhtémoc. Me meto Chabacán. La denuncia que hago directamente a las autoridades es que se crea la justicia, ya que mi pareja fue víctima de violencia por parte de lo que es el cobro de piso. En ese sentido, bueno, fue violentada y a raíz de eso, pues perdió la vida. Lo único que pido en este momento, bueno, es la justicia de las autoridades para que se logre esto, porque no es la única persona, entonces ya estamos hartos y queremos que esto se lleve lo más pronto posible para que ya no haya más. Nos encontramos el día de hoy en la fosa. Muy bien, pues. Listo. Pues muchas gracias, compañera Arlene. Un reconocimiento una vez más por tu labor. Desde hace pues, varios años que nos conocemos, pues siempre he reiterado mi reconocimiento a tu labor. Y pues muchas gracias por compartirnos lo que haces en este conversatorio de derechos humanos. Y pues seguimos aquí. Vamos a dar paso a nuestra siguiente compañera. Ella es Gis. Sí, está por aquí. Hola. Sí. Bienvenida a Gis Obando. Es parte del Centro Cultural y Artístico El Cerrillano de Molina, en Chile. Ilustradora y gestora cultural. En su agrupación trabaja principalmente 3 ejes: arte, educación y medio ambiente. El Centro Cultural, donde colabora, es un espacio de transformación sociocultural, de encuentro, inclusión y participación activa de las comunidades. Bienvenida, compañera Gis. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, casi acá. Agradecida primero del espacio, de poder compartir y escuchar su historia. Y bueno, más o menos nosotros trabajamos en una zona rural. Molina pertenece a la región del Maule, y entonces tenemos que partir desde ahí, que siempre hay problemas de conectividad. Vivimos en una zona donde hay muchas plantaciones agrícolas y hay problemas de pesticidas. Aquí hay años que llevan también haciendo estudios sobre el impacto que tienen los pesticidas en las personas. Hay un ruido. Ahí sí. Ya, el impacto de los pesticidas en las personas, y hay esos estudios han marcado que hay altos índices de cáncer, de depresiones,
Y por eso también uno de nuestros puntos es trabajar mucho con los adolescentes que están bien dejados de lado, y sobre todo en el tema de las depresiones. Ya vemos que incluye mucho este tema medioambiental que hay, pero también la política que hay. Y tenemos en consideración siempre que ellos son, por ejemplo, históricamente en Chile son los que inician las luchas sociales, son los primeros que están en la calle. Se vio ahora hace años atrás en el estallido social, en el 2019, que fueron ellos los que iniciaron toda una revolución que después movió a todo un país, y ahora que ha pasado no tantos años, se ve que están bien dejados de lado, pero también vemos que ellos han perdido el interés en toda la lucha de la política social, en temas sociales, en temas culturales. Y también nosotros pensábamos por qué pasaba esto. También nos ponemos en el contexto social en Chile, después del estallido, que fue súper fuerte. Los jóvenes fueron los que estuvieron ahí como primera línea, y después los procesos constitucionales los fueron dejando fuera. Tuvimos uno inicial que fue para algunos demasiado progre, después otro que fue demasiado de derecha, y al final la gente rechazó ambos y quedamos al medio sin saber qué hacer, y esta gente y nosotros mismos fuimos quizás desinteresándonos más, y también después vino la pandemia, que yo creo que en todos lados se dio que creció demasiado el individualismo en esta época. Entonces los jóvenes también que estuvieron haciendo clases a través de internet, y ahí también vimos que había problemas de conectividad, no solo en traslados, sino también de redes, y ahí se vio también una desigualdad súper grande. También eso como que acentúa que los gobiernos, sobre todo el de acá, funcionan más que nada de forma asistencialista, y no haciendo que las personas también se involucren y puedan ir creando en conjunto. Vimos también que en este tiempo fue creciendo que los medios y ciertos grupos políticos también fueron metiendo el discurso de la delincuencia y de la xenofobia. Vemos las noticias todos los días que te meten una noticia muy de delincuencia y que eres inmigrantes también, y entonces la gente asocia y también va creando, y también te va creando ese individualismo, y a tener como miedo de tu vecino, de tu amigo, del que pasa al lado. Entonces también eso va acrecentando también esta división y el ingreso de las fuerzas bien de derecha que están entrando en el país y en toda Latinoamérica y el mundo. También vemos en los últimos discursos parlamentarios, por ejemplo, se hizo el de presupuesto ahora, y lo primero que quisieron eliminar fue el de la cultura, presupuesto a cultura, y también los temas de derecho a las mujeres, a las disidencias, a la infancia. Quisieron quitar los sitios de memoria de derechos humanos, y eso así fue una pelea súper grande. Nosotros estuvimos después revisando los comentarios que habían cuando se pudo aprobar, bien a duras penas, y la gente bien tristemente ponía que por qué se le daba plata a cultura, por ejemplo. Y eso eran comentarios de las personas, y fue súper chocante y fuerte, y ahí también está el análisis de por qué, en qué momento la gente también se está comprando todo este discurso bien facho, bien de derecha. Entonces nosotros también queremos, a través de nuestras acciones, a través del Centro Cultural, Artístico, a través de asambleas, de reuniones, de visita a los territorios, visitar sobre todo territorios que son zonas marginadas, poblaciones marginadas, darle más auge quizás al acceso al arte, a la educación. Tenemos un preuniversitario popular de acceso gratis para los jóvenes. El medio ambiente también hacemos como visitas a lugares para que los jóvenes, los niños y las familias también, o el que quiera sumarse, vea los lugares como a los que pertenece, no como un lugar donde va a trabajar, donde viene una empresa a explotarlo, sino que son partes de ello, y también muchos se interesan después de eso en defender su lugar. Lo que también es un problema cuando vemos organizaciones como esta u otras que trabajan en medio ambiente, que también la lucha medioambiental es
un tema serio. Ahora en el país hay una persona desaparecida que Julia Chuñil, defensora medioambiental, que lleva semanas y no ha pasado nada, y recién creo que ahora se puso como la denuncia de su desaparición como por partes más serias, pero la gente la anda buscando hace rato y solo por defender los territorios. Nosotros también aquí queremos hacer una resignificación de los lugares. Acá, de hecho, pudimos a través de puntos de cultura tener un espacio físico donde la gente pudiera congregarse y tener acceso a todos para la cultura, el arte, la educación, el medio ambiente, y también intencionamos ciertas actividades que son acá al conversar con la gente. Lo que más hacemos es conversar y no perder la memoria, porque hay que hablarla siempre, siempre. Y de hecho, el lugar donde ahora estoy, que es el centro cultural donde pertenecemos, era la casa de una persona que delataba a compañeros en dictadura, y nosotros al llegar acá fue súper fuerte, pero quisimos quedarnos para resignificar el lugar. Entonces pensamos en un lugar donde se hacía esto, había una persona que trabajaba para el mal, convertirlo en un lugar abierto para las personas, donde se puedan expresar, tengan el acceso a la cultura. Y a ver, y bueno, eso es una lucha constante. Yo acá también debo agradecer que yo vengo de otra ciudad y me cambié acá gracias a la red también de organizaciones culturales y comunitarias, lo que me ha permitido hacer que la red de contacto y de acciones se expanda no solo a lo local, sino a lo regional y también a lo nacional. Así que también agradezco ir conociendo en la lucha de derechos a las culturales, sociales, a muchas personas, no solo acá, sino también me permitió, por ejemplo, llegar a ustedes e ir conociendo su historia, y ha sido súper significativo y nos permite, no solo a mí, sino yo lo transmito también a mis compañeros, y todos vamos creciendo en torno a esta lucha que es súper transversal a toda Latinoamérica. Muchas gracias, compañera Gis, por tu participación. Pues es muy interesante lo que todos nos comparten. Nos queda 1 hora de conversatorio. Vamos a ir como acortando un poco más, siendo más precisos con los tiempos para que podamos llegar a las 3 preguntas en esta hora. Y vamos a darle paso a la compañera Yali Lombera. Nuestra compañera Yali Lombera es profesora de grupo, licenciada y maestra en antropología, doctora en educación, fundadora del Banco de Tiempo Cualcán y de la Cooperativa de Desarrollo Humano y Economía Sustentable. Actualmente cursa el doctorado en Economías Populares y Transformadoras. Adelante, compañera Yali, buenas tardes. Buenas tardes, Un abrazo. compañeros, compañeras. Muchas gracias por tener este espacio, es algo que de verdad aplaudo, tener la posibilidad de conversar sobre estos temas que son básicos. Bueno, la primera pregunta que tiene que ver con el tema de la arremetida de las derechas, pues necesariamente tenemos que hacer una pequeña revisión histórica, que ya en el caso de México, nuestra compañera Arlene nos ha precisado algunas cosas que me parecen fundamentales y que estoy totalmente de acuerdo con ella, prácticamente en todo lo que, en todo su análisis. Yo simplemente agregaría que es muy importante decir que el siglo XX, el siglo pasado, fue un siglo de muchas luchas, de mucho contraste entre izquierdas y derechas, justamente. Y no podemos olvidar, por ejemplo, desde el movimiento estudiantil del 68
el movimiento de los ferrocarrileros, el movimiento de las costureras, el movimiento urbano popular, el movimiento estudiantil, el movimiento obrero campesino, el movimiento magisterial, las guerrillas urbanas, la Liga 23 de septiembre, etcétera. Fue de verdad un siglo muy agitado en términos de estas dos polaridades de la lucha de la izquierda y la derecha. Sin embargo, el resultado de todo lo que hemos estado viendo no nos garantiza, como bien lo dijo Arlene, que los gobiernos de izquierda realmente estén pendientes de respetar y de conseguir, digamos, o avanzar en el terreno de los derechos humanos. No es, creo yo, a través de la lucha electoral que lo vamos a lograr. No es por ahí. Yo creo más en este momento en que son las causas lo que tenemos, a donde tenemos que poner el foco es justamente en las causas, ya no tanto, y no porque no esté de acuerdo en estas grandes diferencias, porque ideológicamente, pues yo soy de izquierda, ¿verdad? Pero en la práctica, los gobiernos están un poco desdibujados en diferentes acciones que no nos dice realmente, igual como comentó hace un momento la compañera Gis, estas prácticas de asistencialismo que se han convertido prácticamente en un cáncer, que no nos permiten organizarnos como sociedad, pues es parte de las principales políticas públicas de gobiernos de izquierda, ¿no? De estos gobiernos populistas. Entonces, yo creo que el principal campo de batalla son los espacios comunitarios. En el terreno que a mí me corresponde hablar, que es el tema de las economías transformadoras, yo creo que hay espacios que se han convertido en espacios revolucionarios como las ferias de multitrueque, de trueque y multitrueque, que se están convirtiendo en los lugares donde en la práctica la gente está transformando su manera de hacer, digamos, economía. Porque bueno, pues la economía informal sigue creciendo en México, ¿no? Ahorita que nos están dando presentando este video, pues vemos claramente que es el resultado de una lucha que la gente da a diario, de manera cotidiana, para sobrevivir, ¿no? En un ratito después yo les voy a hacer una presentación que preparé para esta ocasión, donde hablamos justamente de cuáles son las principales necesidades y cómo podemos lograr resolverlas en el terreno de los derechos humanos. Lo que tenemos que tener claro es que ha habido la mayor, por ejemplo, artimaña que se ha inventado para saquear en los territorios de América Latina es la famosa deuda externa, ¿no? Y yo creo que sí existe una deuda, pero no es externa. La deuda que tenemos es interna. Es una deuda hacia nuestros pueblos originarios, a los pueblos indígenas, a los afrodescendientes, a los campesinos. Con ellos es con quienes realmente tenemos una deuda. Que los bancos comerciales han sido el invento más sofisticado de robo, y que tenemos que cuestionarnos el papel de los famosos bancos, ¿no? Entonces, a mí me parece que todos estos movimientos históricos que en algún momento fueron la esperanza de pues de un cambio, de una transformación, se convirtieron totalmente en lo que habían estado luchando, en contra de lo que se había estado luchando. Pongo, por ejemplo, el movimiento urbano popular, ¿no? El movimiento urbano popular en la Ciudad de México hizo avances muy importantes, pero lamentablemente, una vez que hubo conquistas electorales, la gente se transforma radicalmente. O sea, de verdad que es impresionante ver la forma como la gente que estuvo en algún momento en luchas importantes ahorita está defendiendo cosas que ya no tienen que ver con la razón de origen, ¿no? De su propia lucha. De vivienda, por ejemplo, de la conquista del desarrollo urbano popular. Entonces, cuando uno revisa
todos estos movimientos y estos procesos, pues te queda claro que no es por ahí, ¿no? Que hay que tener, pero precisamente así con la claridad de lo que significa efectivamente la derecha, que es propiedad privada, que se quiere privatizar la salud, que se quiere privatizar la educación, que se quiere privatizar las energías eléctricas, etcétera, pues ya sabemos que no es por ahí, que luchamos para que hubiese un cambio, que no fuera la privatización de todos estos recursos y de todos estos derechos, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la salud, que no lo estamos viendo realmente, ¿no? Y entonces, con el pretexto de que esto no funcionó, ahora, ¿verdad? Se lucha o se dice que la propiedad debe ser pública, pero resulta que la propiedad pública, pues igual queda en manos de unos cuantos, ¿no? De dirigentes, ya no se llaman empresarios, ahora se llaman dirigentes públicos. Ajá. Y entonces, bueno, ¿qué nos queda? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Y yo creo que finalmente la propiedad tiene que ser social, o sea, tenemos que empezar a voltear a ver al sector social. Por eso es que últimamente, y no solo en México, sino a nivel internacional, hemos crecido mucho en esto que se llama economía social y solidaria, y que es de lo que les quiero platicar en la segunda parte de mi intervención. Pero sí dejar completamente claro que hay 3 sectores en la economía cuando menos en México, no sé en otros países, pero en México está muy claro que históricamente toda la riqueza de la nación se la han repartido el sector público y el sector privado. Ajá. Y el sector social está desdibujado. Y entonces ya empieza a visibilizarse algunas herramientas que vamos a hablar de ellas en un momento, que son los bancos de tiempo, las monedas comunitarias, los multitrueques, las ferias de estos intercambios, las sociedades cooperativas, como herramientas alternativas a la voracidad del neoliberalismo y a la voracidad, diría yo, también del sector público. Ajá. Entonces yo creo que es la gente organizada la que tiene que dar la batalla, ¿no? En este caso. Y bueno, por otro lado, es importante que también hablemos de la forma como podemos organizarnos a través de estos derechos, de la lucha de estos derechos humanos en este tipo de eventos. Por eso al inicio decía que no solamente agradezco, sino aplaudo que tengamos este tipo de iniciativas, porque podemos articular acciones que nos lleven justamente a hacer una transformación. Y en el caso que a mí me ocupa, que es, por ejemplo, el tema de las economías transformadoras, acabamos de regresar del Foro Social Mundial que se llevó a cabo, de economías transformadoras, que se llevó a cabo en Colombia, en Cali, donde estuvimos presentes aproximadamente 200 organizaciones de diferentes, como de 20 países, sobre todo de América, de Latinoamérica, y donde ya estamos articulando acciones. Entonces, esta es una invitación para continuar, para decir, tenemos que organizarnos y tenemos que empujar un movimiento internacional de transformación económica, de modelos distintos, alternativos. Entonces, creo que ya se acabó mi tiempo. Sí. Y entonces, en la segunda parte, hago una presentación sobre esto que comentaron. Gracias. Muchas gracias, compañera Yali. Vamos a dar paso a la segunda pregunta, la cual es, ¿cómo aportamos en la construcción y promoción de nuestros derechos desde nuestro hacer en la cultura viva comunitaria, en nuestras organizaciones, colectivos, etcétera? Repito, ¿cómo aportamos en la construcción y promoción de nuestros derechos desde nuestro hacer en la cultura viva comunitaria, en nuestras organizaciones, colectivos, iniciativas ciudadanas, culturales, etcétera?
Adelante, compañera Verónica. Vamos a dar 5 minutitos también para esta parte y poder llegar a las 2 horas en buen tiempo. Gracias, compañera Verónica. Adelante. Gracias, Aldo. El trabajo que realizamos en el ámbito de fomento de la lectura es transversal también a la defensa de los derechos humanos, ¿no? La Constitución peruana dice que todos tenemos derecho a la educación, pero ¿de qué educación hablamos cuando los niños sufren desnutrición, hambre? El Perú ahorita ha retrocedido, tiene una pobreza extrema mayor a la que hubo antes de la pandemia. Entonces, nuestros niños y niñas sufren desnutrición, hambre, y en esas condiciones, más sumada al deterioro de los programas educativos, a la pandemia misma. Cuando nosotros iniciamos el trabajo en nuestro espacio de lectura Aventuras en Vigil, lo hicimos pospandemia. Hace 2 años abrimos nuestro local comunal, el local comunal que había sido construido hace muchos años por una directiva, por una junta directiva de mujeres mayoritariamente, en la cual también pude participar, y que se había convertido en un local para alquiler de fiestas. Ese era el objetivo que tenían los vecinos de la junta directiva. Y esto ahora se ha transformado, primero, porque hay un espacio para los niños y niñas, hay un espacio para los adultos, hay un espacio también para organizaciones como religiosas, credos que no son credos católicos, pero que, sin embargo, también se abren hacia la comunidad. Y últimamente, hace casi 1 año, hemos vuelto a participar en las directivas, en la junta directiva. ¿Qué significa esto? Que como juntas vecinales podemos nosotros también adherirnos a este movimiento de cultura viva comunitaria, porque no podemos permanecer ajenos a la problemática que se vive en nuestras comunidades. Nuestro barrio, este barrio en el cual hemos ido creciendo, particularmente la que habla y otras mujeres más jóvenes, se ha convertido en un barrio peligroso, en un barrio inseguro en algunos momentos, y nuestros niños están en las calles, están jugando en la calle, están jugando en la pista porque no tenemos un parque cerca, tiene un costo ir al parque y jugar. Entonces, todo ello, todas estas situaciones nos invitan a pensarnos como una necesidad de abrir nuestras puertas, abrir nuestros espacios a la lectura, a la poesía, al juego, a la recreación. Y tenemos también aliados como la Biblioteca Nacional, tenemos aliados como los abuelos y abuelas cuentacuentos de la Casa de la Literatura, y desde este espacio podemos llevar origami, podemos llevar arte, narración oral escénica, que nunca quizás han podido ver nuestros niños. La poesía está quizás hecha para la élite, y no es así. La poesía y el arte pueden llegar a nuestras comunidades. Gracias. Muy bello, compañera Verónica, muy bello todo lo que hacen, todo lo que nos cuentan. Muchas gracias por compartir tu importante labor, compañera Verónica.
Felicitaciones. Y bueno, demos paso a la compañera Arlene Palestina, que nos va a dar su participación en este momento en torno a su quehacer para la promoción y construcción de los derechos humanos desde sus acciones. Adelante. Gracias Aldo, había mandado una presentación en PowerPoint, no sé si alguien la va a ir pasando o la omitimos y camino en el... Ah, muy bien, gracias. Ok, ahí va. ¿Se ve? ¿Listo? Muy bien, gracias. Bueno, la presentación empieza con una voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Obviamente viene el nombre de nosotros, Conversatorio de Derechos Humanos, organizado por el Círculo de la Palabra del Movimiento Latinoamericano, pero abajo en el cintillo dice para todos todo, para nosotros nada. Un ejercicio que tendríamos que hacer en el cotidiano, de vernos de manera horizontal todo el tiempo. Ya en mi intervención, en la primera parte, hablé sobre el proceso jurídico, un poco político de lo que sucede en México. Y bueno, esta lámina quisiera saltármela ya después que la pongan para que el cotidiano la pueda observar y estudiar. Ya hablamos de ella. Hablamos también del proceso histórico de la cantidad de cuerpos no identificados en fosas comunes, las defunciones por homicidio. Lo vimos muy rápido, pero bueno, es esta violencia atroz que genera el capitalismo en México. Hablé de 4 ejes de la violencia que se debe y urge en el proceso político y social de México, que es la desaparición forzada, la desprotección de migrantes, ataques a periodistas y activistas ambientales y la violencia contra las mujeres y feminicidios. Y quiero denotar que en el Estado de México representé el primer caso de una mujer transexual para justicia por su muerte, y que ha generado precedente para poder revolucionar la forma en cómo se clasifican los delitos, al menos en el Estado de México. La siguiente lámina ya viene como en la siguiente parte de qué hacemos, cómo resolvemos. Primero tenemos que tener la capacidad de indagar y de cuestionar y de preguntar siempre a la otra y al otro como un acto político, ético y social hoy en día. Hoy en día tenemos que pararnos en el metro, en el camión, con la vecina, en el mercado, para preguntar qué está pasando, porque eso nos permite siempre tener el termómetro en el barrio y en la calle de cómo hacer y qué hacer. La justicia en México se arrebata y yo creo que eso es parte a nivel mundial, pero en México las grandes conquistas históricas que ya nos ayudó Yalí a mencionar de manera muy puntual se han arrebatado y se han hecho incluso artículos constitucionales que Enrique Peña Nieto, presidente de México, nos ayudó a borrar de la Constitución, como el artículo 27, que era un proceso histórico de la lucha de la tierra, nos ayudó a desdibujarlo, pero que se han logrado en la Constitución política histórica por este arrebato que es urgente. Las muertas de Juárez, ya les expliqué un poco de ello. En la siguiente lámina hablamos de la marcha silenciosa del 2 de noviembre para decir ni una muerta más. La forma en la que Brigada Callejera ha hecho la comunicación con la gente, que es el barrio, que es la gente de abajo, nuestros compas indígenas que tienen que salir a luchar todos los días. A las metrópolis no saben ni leer ni hablar el idioma español, no han ido a la escuela y mucho de hablar con gráficas, con imágenes, nos permite llegar a los niños, a las niñas y a las personas que no saben ni leer ni escribir. Otra forma también siempre es que la organización ocupa la voz. Siempre el estar organizadas nos va a llevar de la mano para poder caminar con quienes hablan y discuten sus necesidades. Esto quiere decir que una organización más grande o una voz que nos pueda siempre caminar nos acompaña en este andar. Lo que estamos haciendo ahora, no estamos solas y estamos caminando juntas para hablar sobre un tema que nos atañe en diferentes partes del mundo. La siguiente imagen quise poner a la Fiscalía General de la Justicia con mujeres que están ahí levantando el brazo diciendo basta y que van generando condiciones de tomar la Fiscalía General, aunque seamos poquitas, pero levantando la voz. Pero también lo que estamos generando a un lado es tomando los espacios. A veces los espacios siempre con gente blanca, con gente privilegiada, con gente que pertenece a algunas organizaciones, permite entonces tener esa voz y a quienes no, no.
Y es importante tomar esos espacios para hablar de las compas o que las propias compas que están viviendo X circunstancia puedan tomar el micrófono. Nos salva hacernos visibles. Esta lámina la coloqué así porque en la medida en la que estemos en los medios de comunicación, en la medida en la que denunciemos, abramos carpetas de investigación y sepan que estamos vivas organizando actividades culturales y políticas, nos permite mantenernos libres. La Sazón del Talón es un proyecto que llevamos años realizando para las mujeres también indígenas que fueron víctimas de trata con fines sexuales, logren tener un buen momento porque además las mujeres indígenas cocinan delicioso. Hablar de la pandemia por COVID-19, que acabo de escuchar también a la compa de Chile hablar del tema, es hablar de otro mundo. Hablar del antes y después de la pandemia, debemos un proceso histórico de análisis que tenemos que hacer y que ya estamos realizando algunas organizaciones, pero que se habla y que se debiera de hablar de todo lo que sucedió y de todo lo que organizó el gran capital y el gran neoliberalismo para poder hablar de la pandemia y cómo se reorganizó rapidísimo económicamente a raíz de la pandemia. Aquí esta imagen nos la dio Naciones Unidas y Derechos Humanos cuando estábamos en la calle. Fuimos una de las organizaciones que no se resguardó, que murió mucha gente de nuestro grupo por estar en la calle y por no resguardarnos en pandemia. Es la siguiente lámina. Esto de pandemia nos cambia el mundo entero, se tiene que hacer un estudio profundo de lo que afectó y las muertes son incontables. La siguiente lámina es porque nosotras también hemos rescatado a cientos de mujeres que se han ido a la fosa común y que hemos tenido que abrir incluso en México fosas comunes por COVID-19, lo cual se generó ahí un artículo raro en el Código Penal donde era un delito federal abrir una fosa COVID. Pero si llevas a la fosa COVID, la pasada, por favor, si llevas una fosa COVID a una persona que no tiene certeza de que murió por COVID, es una omisión por parte del Estado. Y el Estado te tiene que resarcir ese daño y te tiene que regresar a tu muerta, aún esté en la fosa común. Entonces, bueno, eso lo hemos hecho. También murió Jaime Alberto, que es uno de los fundadores de Brigada Callejera, por eso pusimos Jaime Montejo no murió, el Estado lo mató, porque creemos que el Estado ha generado condiciones de muerte en vida. La siguiente lámina habla de siempre organizarnos entre nosotras, siempre de abajo para arriba, nunca de manera vertical, nunca dirigiendo de manera organizativa como lo hace el Estado. Hemos creído que las formas de organización tienen que hacerse desde la comunión y desde las voces entre todas. Es una forma de organizarse mucho más lenta, pero mucho más efectiva porque los lazos son reales, son amables, son amorosos. Quiero poner aquí a Buenaventura de Sousa, que nos dice que proponer una perspectiva de justicia entre saberes, reconociendo que la diversidad de conocimiento y saberes puede enriquecer nuestra comprensión del mundo y contribuir a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Y también invitar siempre a otras personas de otros países nos enriquece la voz de lo que vivimos. La autogestión en el tema de la salud es un tema de todes como la justicia. En Brigada Callejera tenemos el lema de que por cada trabajadora sexual debe de haber una promotora de la salud. Y es por ello que nuestros talleres permanentes en nuestro espacio comunitario son abiertos para todo el público, porque cualquier persona tiene que tomar el control de su salud y dejar de enriquecer a las grandes farmacéuticas del mundo. La siguiente lámina nos habla de la autonomía económica, porque sin autonomía económica no hay procesos de cambio. Y de eso también creo que Yalí está súper intervenida ahorita, la oigo con una pasión interesante con la economía, y la economía de las mujeres ha sido aplastante por un proceso político en donde todavía no muchos años atrás el Código Civil de la Ciudad de México y el Código Civil Federal impedía que una mujer pudiera, por ejemplo, rentar un departamento sola, ¿no? Tenía que estar casada.
La clase trabajadora en el mundo va teniendo derechos que se gestaron desde la creación de los países democráticos y por ello es que nosotras en Brigada Callejera siempre salimos a marchar el 1 de mayo poniendo el otro 1 de mayo, no con los grandes sindicatos charros que aplauden como focas a todo lo que diga el gobierno en cuestión, sino hacemos que las cooperativas, las mujeres feministas, los grupos pequeños, los grupos organizativos en cada barrio salgan con nosotras a marchar el 1 de mayo. Esta foto es de otro acto también que les comentaba de un proceso de feminicidio que se genera históricamente al discutir si una mujer transexual es mujer o no es mujer. Esto de verdad que se me hace a mí a veces como tener que discutir el tema del género. Creo que ya estoy muy lejana de ese discurso. Tendríamos que vernos como seres humanos, pero mientras seguimos inmiscuidos los seres humanos en ponernos etiquetas, pues nos vamos a tardar mucho más. Pero bueno, Justicia para Viridiana en el Estado de México ha generado un proceso histórico que vale la pena que lo vayamos estudiando. Quiero acabar mi exposición con la jornada de inauguración, donde quise poner este cartel porque lo que Brigada Callejera siempre hace y lo que hace Arlén Palestina en muchos espacios en los que apoyo, soy solidaria, me sumo, guardo silencio y voy tomando lo que me van pidiendo, lo que me va solicitando la gente que lo requiere, es ser una herramienta. Tenemos que volvernos una herramienta de cambio para poder ayudar. A veces hablamos mucho, pero ya en los actos es donde tenemos que ver quién está y quién no está. Entonces, en las jornadas de inauguración, este cartel me gusta porque es un pequeño caracol, porque siempre la forma organizativa, cuando es real, cuando es honesta, es mucho más lenta, pero es mucho más segura porque sabemos con quién contamos. Y bueno, este es un cartel que realizamos con algunos compas de Europa que están en las ocupas, que están dando la batalla por la vivienda, que también ya se habló ahorita, que es un tema urgente y que no se toca mucho, y que solo quienes están privilegiados o privilegiadas en un domicilio donde no se paga renta, pues podrá hablar de ello, pero quienes no, o quienes han sido expulsados de sus zonas de trabajo, o de sus zonas donde toda la vida han vivido, saben que de repente dejar todo y empezar de nuevo es un acto totalmente radical y violento. Y bueno, pues la forma en como siempre nos comunicamos es a través de la imagen y de los colores, porque es una parte pedagógica, y la vida jurídica también puede ser un acto pedagógico aprendido con palabras sencillas que nos permitan a tomar la discusión social y política de nuestro entorno. Quisiera ya no tomar más la palabra para escuchar a las demás compañeras. Les dejo mi correo electrónico para cualquier duda, para cualquier cuestionamiento que se tenga que hacer sobre mi intervención y agradezco mucho la participación que se me permite el día de hoy. Muchas gracias, compañera Arlén, muy interesante lo que nos comentan. Mi admiración, como siempre. Muchas gracias por estar presente, por seguir en el círculo de la palabra. Démosle el paso a la compañera Gis para su intervención. Adelante, compañera Gis, muchas gracias. Hola otra vez. Ya, yo creo que contesté más o menos en la parte anterior lo que hacemos desde acá del Centro Cultural y voy a solo como a reforzar un punto que es el derecho a la educación en el que trabajamos acá en el Preuniversitario Popular. Como es una zona rural, hay muchas distancias a veces o la gente no tiene los recursos ni para pagar por este tipo de educación o para incluso moverse hacia esos lugares. Entonces nosotros disponemos de espacios, antes de los años pasados nos han prestado espacios, hemos estado consiguiendo los materiales, los profesores todos voluntarios, las clases son también bien profundas donde se cuestiona todo, se debaten temas, y se ha convertido en un lugar mucho más que educativo, también en un lugar superhumano por todos estos como ámbitos que engloban. También dentro de esto mismo, como tenemos otros, a veces hay exposiciones artísticas o de diferentes cosas, también han tenido acceso al arte a través de esto, por los mismos espacios en los que estamos, han participado de exposiciones, vienen con artistas, también debaten sobre arte, sobre la educación y a veces el tema social, se va dando todo como este tejido de conversaciones, una cosa lleva a otra. Por ejemplo, hace poco también tuvimos un festival y lo enfocamos también en adolescentes, un festival de cine,
que es de acá, de la zona, de la región, y con participación latinoamericana en lo que se mostró. Entonces, este derecho también a la cultura, al arte, hizo que yo quedé como gratamente sorprendida de que todos quisieron quedarse mucho más tiempo, comentar las películas, debatir, y las películas las elegimos también para que se dieran temas de conversación específicas, como la inclusión, la educación sexual, el crecer siendo adolescente, crecer conociéndose a uno mismo, crecer con otras personas que son distintas, diferentes, diversas, y la conversación se dio súper bien y quedé gratamente también agradecida de esa situación. Entonces, también parte importante es mantenernos siempre en contacto, no solo con otras agrupaciones, que también nos ha hecho crecer a muchos niveles, sino por sobre todo con las personas. Conversar siempre con ellos va a ser siempre grato y nos hace crecer a nosotros también, y podemos saber qué es lo que quieren y poder aportarles en lo que podamos, y también ellos nos aportan también desde su propia experiencia. Eso más que nada como para cerrar la idea de lo que hacemos acá. Muchas gracias, compañera Gis. Te agradecemos mucho compartir tu experiencia. Yo estoy pues encantado de seguir colaborando desde hace unos meses con todas estas experiencias, las valoro mucho, y pues felicidades por todo lo que haces y nuevamente gracias. Adelante, compañera Yali, para tu exposición en breve comparto. Adelante. Está silenciada, si gustas activar tu micrófono, por favor. Ahí en el microfonito le pones para que se active. Ya. Listo, No listo. Sí, sí. Ok. ¿Tú lo vas a presentar, perdón? Ok. Bueno, no podemos hablar, me parece que no es posible decir que estamos avanzando cuando tenemos 4 millones de migrantes mexicanos que fueron despojados y que siguen siendo despojados de sus tierras, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Desde el Banco de Tiempo Cualcán, que es la organización que a propósito de la pandemia es hija de la pandemia, esta organización, surgimos el 21 de marzo del 2020 a propósito de encontrar alternativas para poder resolver este conflicto enorme que se dio de despidos, de cierre de negocios, de muchos compañeros nuestros fallecieron, etcétera, ¿no? Entonces, esta herramienta de la economía social y solidaria, que son los bancos de tiempo, nos ha permitido avanzar en temas de economías transformadoras. Bueno, el tema es derechos laborales y económicos. Entonces, partimos de esta reflexión que nos dice: el arte de caminar sin pisar a nadie es la magia de saber hacer tu vida sin apagar la de otras, ¿no? De otras vidas. Cuando hablamos de economía, necesitamos hacer un mapeo de necesidades para saber exactamente a qué nos referimos con lo necesario para vivir, ¿no? Desde necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización. Pero esta pirámide de Maslow ha sido como ya un poco cuestionada por algunos compañeros de este espacio del Foro Social Mundial. Escuché a una compañera que se llama Loisa Primavera decir las 3 Cs, que son cositas, comida y cuidados, ¿no? Y yo digo que pues no están peleadas, pero sí es importante saber de qué manera podemos resolver como un tema de derechos humanos cada una de estas necesidades. Adelante. Gracias. La siguiente, por favor.
Bueno, lo que tenemos que hacer es, no sé si alcanzan a ver la primera figurita, bueno, son muchas manos de muchos colores y la anterior. Estábamos en la de muchos colores, esa, ajá. Lo que estamos haciendo justamente ahorita es platicar, analizar, conversar, investigar, estudiar, discutir incluso cómo le vamos a hacer para poner en marcha planes estratégicos para ir resolviendo temas de economía, de violencia y todo lo que se ha estado manejando aquí, juventudes, infancias, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo y estos espacios creo que lo son. ¿Sí? Adelante. Cuando nosotros empezamos a trabajar el Banco del Tiempo, que lo digo rápidamente, los bancos de tiempo son espacios es como un banco comercial, pero en lugar de depositar dinero, lo que se deposita es tiempo de lo que la gente sabe hacer. Es decir, es el intercambio de oficios, profesiones, artes, deportes, tecnologías, saberes en general, que se intercambian sin necesidad de que haya dinero de por medio. Es decir, el banco funge como ese espacio de intercambio, de multitrueque de servicios. Y entonces, cuando empezamos a hacer este multitrueque de servicios y de aprendizajes, justamente aprendimos a hacer productos como shampoos, cremas, desodorantes, aprendimos a cultivar, aprendimos a hacer otros instrumentos pedagógicos y entonces nos convertimos en prosumidores. Adelante. Gracias. Aquí podemos ver, por ejemplo, antes, la anterior, esa. Aquí podemos ver, por ejemplo, que todos estos productos los aprendimos a hacer en un curso de huertos urbanos donde nos dimos cuenta que no es tan complicado producir nuestra propia comida, ¿no? Y esto que estamos mostrando son fotos reales de lo que aprendimos a cultivar jitomate, acelgas, rábanos, sembramos arbolitos para tener limones, etcétera, ¿no? Hortalizas y demás. Y eso lo logramos justamente con una especie de aprendizaje recíproco que en realidad se convirtió como en un taller, en un taller permanente, donde teníamos un calendario anual de diferentes cursos donde aprendimos a hacer cosas. Y entonces así fue cuando nos convertimos en prosumidores, que es producir lo que consumimos, pero además para una comunidad interna, cercana, amorosa, cariñosa, y organizada, fundamentalmente. Ahora sí, adelante. Cuando nos convertimos en productores, necesitamos otra herramienta, porque los bancos de tiempo nos funcionó para intercambiar servicios, pero al tener productos necesitamos otra figura que son las monedas comunitarias. Estas monedas comunitarias es justamente el intercambio de los productos sin utilizar tampoco el dinero. Entonces, ni en los bancos de tiempo, ni en las ferias de multitrueque usamos dinero. Y es una maravilla porque uno llega, por ejemplo, me encanta poner el ejemplo de Claudia Caballero del Multitrueque Michuca, que nos platica que cuando ella hizo su mapeo de necesidades, todos querían pan, pero no había nadie que hiciera pan. Y entonces dijo, bueno, yo soy economista, soy socióloga, pero como no hay nadie que sepa hacer pan, entonces yo voy a aprender a hacer pan. Y ahora es la del pan. Y entonces, llega con su canasta al Multitrueque Michuca cargado de pan y esa misma canasta se regresa con todo lo que necesita en el mes para vivir, ¿no? Y entonces esas son las estrategias o las herramientas alternativas que están dando digamos, el frente a esta voracidad de la que ya hemos hablado del neoliberalismo. Adelante. Bueno, esa es nuestra moneda. Esa es la moneda de Cualcán, de nuestro banco de tiempo, que una cosa nos llevó a otra. Del banco del tiempo, aprendimos a hacer nuestra moneda comunitaria para poder intercambiar productos.
Este es el grupo que prácticamente inició con los multitrueques y llevamos la experiencia, nuestra experiencia al Foro Social Mundial, que es la foto que tenemos medio. Es el movimiento que les comentaba hace un momento que estuvimos en Cali, Colombia, en octubre pasado. Adelante. Estas son las actividades que realizamos allá. Estamos en una de las universidades en Cali, que nos hicieron favor se solidarizaron con el Foro Social Mundial para realizar estos encuentros. Ajá, adelante. Y bueno, de las herramientas de las que estamos hablando, que son las monedas comunitarias, los trueques y multitrueques, los bancos de tiempo, las sociedades cooperativas, los huertos, las ecoviviendas o se podría decir ecoaldeas, las actividades de salud que se le llama alternativa, pero en realidad son originales, la educación que en lugar de ser pública puede ser pues una educación que necesita la gente realmente, ¿no? O sea, este conocimiento de las epistemologías del sur rompe completamente con aquella educación que está hecha diseñada para obedecer, para competir, para ser individualista, que es lo que nos han enseñado, ¿no? Y entonces nosotros creemos que la educación tiene que ser una educación y una epistemología distinta, surgida del conocimiento ancestral, surgida de la experiencia real de las comunidades, ¿no? Entonces, todo esto es parte de las economías transformadoras. Me parece que ya se nos fue el tiempo. Gracias. Estas son las preguntas. Y bueno, me gustaría terminar con esta reflexión de Esteban Lubushliner, que dice, si usted tiene un pan y yo tengo €1, y yo voy y le compro el pan, yo tendré un pan y usted €1, y verá un equilibrio perfecto. Pero si usted tiene un soneto de Verlaine o el teorema de Pitágoras y yo no tengo nada y usted me los enseña, al final de este intercambio yo tendré el soneto y el teorema, pero usted los habrá conservado. En el primer caso hay equilibrio. Eso es mercancía. En el segundo hay crecimiento. Eso es cultura para las culturas vivas comunitarias. Que en realidad esta es una reflexión que ha estado circulando, pero me parece bellísima como para volverla a compartir. Y queda en el tintero muchas cosas que hay que reflexionar, muchas cosas que hay que abordar, pero ya tendremos espacio para hacerlo. Muchas gracias, compañera Yali, un gusto escucharte. Importantísima tu participación. Pues el tiempo se nos va acabando. Esto, como dices, va a quedar pendiente para algún otro círculo, para alguna otra actividad del Círculo de la Palabra de Derechos Humanos, del Movimiento Cultura Viva Comunitaria. Y aquí en el YouTube, permítanme mencionar a las personas que nos han estado comentando, como aquí, bueno, Ruth Mendoza dice aquí saludos desde México y Hey México, compañera Lilia, compañero Marcos, compañera Lilia Gómez, la Fundación Oasis, compañera también Elda, Inés Miranda. Agradecer a todos, a Yali, a los participantes. Muchas gracias a todas y todes. Tenemos 15 minutitos. Nos despedimos. Bueno, queda pendiente también el trabajo de llevar a cabo la declaratoria del buen vivir, que vamos a estar trabajando posteriormente hacia el Congreso. Declaratoria del buen vivir del Abya Yala, una declaratoria desde los pueblos del continente de Latinoamérica. Queda pendiente. Muchas gracias. Vamos a dar 2 minutitos para que nos podamos despedir. Acerca también comentar de esta declaratoria. Queda abierta. Adelante, compañera Verónica. Y bueno, sin duda un agradecimiento antes de dar la palabra a Verónica a los compañeros de Patria Grande,
Muchísimas gracias, el portón. Un abrazo solidario, cariñoso a los compañeros. Muchas gracias, de verdad. Adelante, compañera Verónica. Sí, por supuesto, nuestro agradecimiento y un abrazo a los compañeros que nos han asistido y nos sirven de soporte y que siguen en el activismo, ¿no? Yo me alegro profundamente de este conversatorio que nos ha permitido conocer no solamente lo que hacemos, sino lo que cada uno de nuestros países y pueblos está viviendo, ¿no? Porque la publicidad, el periodismo no siempre dice lo que sucede y allí tenemos muchas carencias y muchos espejismos, ¿no? Desde aquí me reafirmo en el trabajo comunitario, en la capacitación, en caminar juntos para construir una casa grande, sin fronteras, sin ningún tipo de privilegios, donde nuestro pueblo pueda acceder al arte, a la cultura, a la salud y educación y podamos vivir en armonía con la naturaleza. Muchísimas gracias. Gracias, compañera Verónica. Un abrazo nuevamente. Arlene, adelante. Pues agradecer todos los temas que nos quedan pendientes, porque cada que nos enfrentamos a un conversatorio, a un nuevo encuentro, nos enfrentamos a la pregunta mágica de ¿y luego qué hacemos?, ¿no? Y así como ha de haber nacido la creación de este conversatorio, que fue a raíz de alguna molestia, de alguna situación, de platicar qué es lo que estaba pasando en sus entornos, en sus países, pues hoy se concreta este conversatorio. Y así se van creando las cosas de manera horizontal y de manera real. Yo quiero explicar que parte de lo que se realizó en el video es la denuncia que hicimos hace unos meses, que México era el primer lugar de transfeminicidios que ya se estaba generando, ¿no? Y el gobierno federal hizo lo posible por acallar esa nota periodística y decir que no era así, ¿no? Entonces es importante siempre denunciar lo que estamos observando, no solo quedarnos en un ámbito local, sino poderlo hacer público, que permita tener evidencia, pero sobre todo cuidarnos. La situación política hoy en día es muy preocupante, la vida de muchos y muchas de nosotras que estamos todos los días en la línea, pues está en riesgo, y no lo digo de broma. La situación se está agudizando a nivel mundial y la forma de operar de quienes quieren todo el territorio es de miedo, ¿no? Tuve oportunidad de estar en Chile también hace poco y no había algún estudiante que me dijera que perdió un ojo, que perdió un dedo, que tiene lacerada la piel por cómo reaccionó la policía ante el movimiento social que se realizó en Chile. Y agradezco a las ollas comunitarias y a los estudiantes con los que compartí la calle al estar caminando, ¿no? Entonces, lo que está pasando en el ámbito latinoamericano, en el ámbito Latinoamérica, centro político, está para levantar la voz, como bien dicen, para hacer una declarativa, y nuestros compas de Europa no la están pasando nada bien, ¿no? No es la Europa como privilegiada, sino en realidad la Europa se está quedando sin agua, se está quedando sin tierra, y la forma de operar de la policía también es mucho más radical que acá. Entonces hay que abrazar a nuestros compas también de Europa que no la están pasando bien y que están dando la resistencia y que no pueden salir de su país, porque la forma en la que los países europeos o los gobiernos europeos reaccionan es a través de grandes multas donde ellos no pueden hacer nada, porque no pueden pedir ni hacer ningún proceso administrativo por el tema de los dineros, ¿no? Entonces, el capital nos abraza y nos apapacha con la bota en la cabeza, ¿no? Hay que ir quitando esa bota. Y pues yo sigo aquí pendiente para seguir organizando. Me encanta organizar, me encanta crear y agradezco mucho que sigamos en ese entorno. Agradezco haberlas escuchado el día de hoy y seguirme pues siendo parte de la movilidad para que las cosas cambien. Muchas gracias por estar el día de hoy acá. Muchas gracias, compañera Arlene. Compañera Gis, adelante.
Ya, bueno, me acuerdo, ahora estaba recordando la primera vez que entré al círculo, que fue en el congreso anterior en Perú, que creo que es la primera vez que empezó el círculo de derechos humanos, no estoy segura, creo que sí. Pero también yo me había inscrito en otro círculo y después vi que había tan poca gente en derechos humanos que nos cambiamos y ahora veo que no me arrepiento de ese cambio que hice, porque lo pensamos como nada más gente en esto sí es tan importante. Así que agradezco ese cambio. A los que hacen posible todo esto, no solo lo técnico, sino que lo humano, porque nos acompañaron todo este tiempo también, fue una muy bonita guía y una ayuda, y a las voluntades de cada uno, no solo de los que están acá, sino de todas las personas que conocemos que tienen un trabajo territorial súper potente y súper bonito, ayudando a más personas y creciendo también en esto, que aunque sea todo súper difícil, igual hay gente que hace resistencia en todos lados. Y eso llena el corazón, así que agradecida de eso y del aprendizaje también que me deja todo esto, no solo a mí, sino a las personas que les voy a transmitir todo esto que he escuchado de ustedes. Así que a pesar de lo difícil que se ve todo, estoy como muy agradecida de este momento. Muchas gracias, Gil. Adelante, Yali. Sí. Bueno, mi reflexión de cierre va en el sentido de que para hablar de derechos humanos, necesariamente tenemos que hablar de denuncia. Pero la denuncia es algo importante. Tenemos que prepararnos porque hay consecuencias cuando uno denuncia. Por ejemplo, en algún momento yo tuve que hacer una denuncia de acoso sexual familiar y me quedé sin familia, y lo tengo que decir así. También viví un acoso sexual y laboral y me quedé sin trabajo, pero denuncié. Entonces, hablar de denuncia es saber que va a haber una consecuencia, que sí, necesariamente vamos a tener que afrontarla, ¿no? Y bueno, esto de las consecuencias creo que se puede mitigar si logramos fortalecer una organización social. Pero para fortalecer la organización social necesitamos herramientas porque no se da de manera así como de buena voluntad con una varita mágica, ya quiero hacer una organización y todo sale bien. Eso no es verdad. Necesitamos herramientas para trabajar en equipo, herramientas para trabajar resolución de conflictos, herramientas para trabajar control de emociones, herramientas para trabajar a diferentes ritmos, ¿no? Y entonces esto que decía Arlen hace un momento de que se avanza lento como los caracoles, pero seguro, estoy totalmente de acuerdo. No es lo mismo la democracia que la sociocracia, porque en la democracia se resuelve rápido, unos ganan y otros pierden porque se lleva a cabo una votación, ¿no? Y en yo creo que tendríamos que ir un poco más lento, que es lo que implica la sociocracia, que no es votar, no es que unos ganen y otros pierdan. Yo le apuesto más al consenso, y el consenso es más lento, pero hay que apostarle a eso, ¿no? Con eso cierro. Gracias. Gracias, compañera Yali. Y pues, muy interesante este círculo. Para finalizar, pues damos las gracias a cada una de quienes hicieron posible este círculo, compañera Verónica, Arlen, Gis, Yali, los compañeros del Portón Patria Grande, la compañera Catalina que está aquí apoyando también en lenguaje, en lengua de señas. Muchas gracias, un abrazo, compañera Catalina, muy importante también para los conversatorios permanentes. Y bueno, también al compañero ONG Fábrica de Imágenes, compañero Marcos, compañero Hipólito, muchas gracias por el apoyo. Y pues, sin más, un abrazo, construyamos horizontalmente, con respeto, eso es revolucionario, no es posible contribuir al buen vivir sin decir un rotundo no al capitalismo, la colonialidad y el patriarcado. Sin más,
Damos por terminado este círculo de la palabra, este conversatorio del círculo de la palabra derechos humanos. Nos estaremos viendo próximamente en los círculos y en el trabajo también de aquí de derechos humanos hacia la declaratoria del buen vivir. Damos las buenas noches, las gracias a todas, a todos y a todes. Un abrazo a cada uno, a cada una, y seguimos en el camino, seguimos en la lucha. Muchos abrazos. Buenas noches a todas y todos y todes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.